¿Qué sucedió realmente en los últimos días de Adán y Eva, los primeros seres humanos según la Biblia? Todos conocemos la célebre historia de su creación y su caída. Adán, el primer hombre formado del polvo, y Eva, la primera mujer creada a partir de la costilla de Adán, fueron los protagonistas del pecado original. La desobediencia que condujo al conocimiento del bien y del mal marcó el destino de toda la humanidad. Pero, ¿qué ocurrió después de que fueron expulsados del jardín del Edén? Han transcurrido años, tal vez siglos. ¿Cómo fue el final de sus vidas? ¿Cómo enfrentaron su destino después de haber perdido el paraíso? Estas preguntas y muchas más serán respondidas a lo largo de este video. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras publicaciones. La vida fuera del Edén. Tras ser expulsados del jardín del Edén, la vida de Adán y Eva dio un giro drástico. El cambio de una existencia llena de paz y gozo en la presencia directa de Dios a una realidad de trabajo, sufrimiento y dolor fue abrumador. En Génesis 3, 17-19, Dios pronuncia un castigo sobre ellos y sobre la tierra misma. Será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta maldición marcó el inicio de su nueva vida fuera del paraíso. Para Adán el cambio fue especialmente difícil. Antes de la caída, su única tarea era cuidar del jardín, un lugar que producía alimentos de manera natural y abundante. Sin embargo, después de la maldición, la tierra se volvió hostil y rebelde. Adán tuvo que aprender a arar, plantar y cosechar, siempre trabajando con el sudor de su frente. El trabajo, que antes le proporcionaba satisfacción, se transformó en una lucha constante por la supervivencia. La tierra, que antes daba frutos con facilidad, ahora estaba llena de espinas y maleza, exigiendo un esfuerzo constante. Adán vivió lo difícil que era mantener a su familia en este nuevo mundo, enfrentando agotamiento físico y emocional. Eva también experimentó las consecuencias de su desobediencia de una manera profunda. Su castigo no solo afectó su relación con Adán, sino también su experiencia como madre. Dios le dijo que multiplicaría los dolores del parto, lo que no solo aludía al dolor físico, sino también a la carga emocional de criar hijos en un mundo marcado por el pecado. A pesar de todo esto, Eva asumió su rol como madre de toda la humanidad. Junto con Adán, comenzó a formar una familia. El nacimiento de sus hijos, Caín y Abel, fue un rayo de esperanza en medio de las dificultades de la nueva vida. Aunque enfrentaron el dolor y la incertidumbre de vivir fuera del Edén, la llegada de sus hijos representó una continuidad en el propósito divino para la humanidad. Además de las dificultades físicas y emocionales, Adán y Eva tuvieron que cargar con el recuerdo de lo que habían perdido. Cada día al trabajar la tierra o al experimentar el dolor, eran recordados del Edén, un lugar que ya no podían recuperar. Este sentimiento de pérdida los acompañó a lo largo de sus vidas mientras intentaban adaptarse a una existencia completamente diferente. La lejanía de Dios, que antes caminaba con ellos en el jardín, era ahora una realidad palpable. Sin embargo, a pesar de todo, no todo fue sufrimiento. Incluso fuera del Edén, la gracia de Dios no los abandonó. Adán y Eva, aunque ya no vivían en la perfección, seguían teniendo una relación con su Creador. Experimentaron momentos de alegría con la familia que formaron y vieron la mano de Dios en los pequeños milagros de la vida diaria. Su tarea de poblar la tierra y enseñar a sus hijos acerca de Dios y su creación se convirtió en una misión fundamental en sus vidas. A pesar del dolor, seguían adelante con la esperanza de que, de alguna manera, sus descendientes experimentarían la redención. El relato de la vida de Adán y Eva fuera del Edén es por lo tanto una historia de lucha, dolor, pero también de perseverancia y esperanza. Aunque enfrentaron las consecuencias de sus acciones, continuaron cumpliendo con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. En ese proceso sentaron las bases de la humanidad. Su vida fuera del Edén es un testimonio de la compleja mezcla de juicio y gracia, de pérdida y nuevas oportunidades que marcan la historia de la redención desde el principio de los tiempos. La muerte de Adán y Eva. Aunque la Biblia no ofrece detalles específicos sobre los últimos momentos de Adán y Eva, algunos textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, intentan llenar esos vacíos con una narrativa más detallada y reflexiva sobre el fin de los primeros seres humanos. Según estos textos, Adán, al acercarse a su muerte, enfermó gravemente y, sintiéndose cerca del final, pidió a su hijo Set que intercediera ante Dios para pedir misericordia.
Set, obedeciendo a su padre, intentó buscar una respuesta divina, pero fue el arcángel Miguel quien se apareció y le explicó que el momento de la muerte de Adán estaba cerca. El ángel le reveló a Set que los 930 años de vida que Dios había asignado a Adán, según el Génesis, estaban por cumplirse. En sus últimos momentos, Dios permitió que Adán tuviera una visión del futuro, mostrándole la llegada de un Redentor que liberaría a la humanidad del pecado. Esta visión fue un consuelo para Adán, quien, a pesar de haber sido el primero en desobedecer a Dios, murió con la esperanza de que su descendencia sería redimida. Eva, por su parte, también vivió sus últimos años marcada por el arrepentimiento. Al igual que Adán, sintió profundamente las consecuencias de su error en el Edén. Los relatos apócrifos la retratan llorando y orando por perdón, reconociendo el sufrimiento que su desobediencia había traído al mundo. Aunque su muerte no se detalla tanto como la de Adán, se dice que falleció poco después y fue enterrada junto a él, simbolizando una unión en la muerte tras una vida de arrepentimiento. Estos textos apócrifos ofrecen una visión profundamente humana de Adán y Eva. Lejos de ser figuras distantes, se les presenta como seres que, a pesar de sus errores, buscaron reconciliarse con Dios hasta sus últimos momentos. Su muerte se describe como un evento lleno de significado, en el que el arrepentimiento, la esperanza en la redención futura y la misericordia divina se entrelazan. En resumen, la muerte de Adán y Eva, según los textos apócrifos, fue un acto de redención y esperanza. Aunque fueron responsables de la caída de la humanidad, también fueron los primeros en experimentar el arrepentimiento y recibir la promesa de una futura redención. Esto añade una capa de profundidad a su legado en la narrativa bíblica. El simbolismo en sus muertes no solo marca el final de sus vidas físicas, sino que también representa el cierre de un ciclo en la historia humana, desde la creación perfecta en el jardín del Edén hasta la inevitable consecuencia del pecado. La muerte de Adán como el primer hombre simboliza la entrada de la mortalidad en el mundo, un recordatorio de la fragilidad humana y la separación de Dios. A través de su muerte se destaca la necesidad de redención y la promesa de un Salvador que revertiría los efectos del pecado. La muerte de Eva, por otro lado, representa el dolor y sacrificio de la vida fuera del Edén. La promesa del sufrimiento en el parto se cumplió en su descendencia, pero también abrió la puerta a la esperanza, pues se creía que de su linaje vendría aquel que vencería a la serpiente, como se menciona en Génesis 3:15. En conjunto, la muerte de Adán y Eva simbolizan tanto el juicio divino como la misericordia futura, mostrando que la historia de la humanidad no termina con la muerte, sino que apunta hacia una redención prometida. El legado de Adán y Eva es profundo y multifacético, y su historia tiene un impacto significativo en las creencias sobre la humanidad, la moralidad y la relación con lo divino en la tradición bíblica. Adán y Eva son los primeros seres humanos creados por Dios, hechos a su imagen y colocados en el jardín del Edén. En este entorno perfecto, tenían la responsabilidad de cuidar de la creación y vivir en comunión directa con Dios. Sin embargo, su desobediencia al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal introdujo el pecado en el mundo. Este acto de desobediencia se conoce como el pecado original, y es el punto de partida de la condición humana caída. No solo pierden el acceso al Edén, sino que también traen la mortalidad, el sufrimiento y el trabajo arduo a la experiencia humana. El pecado de Adán y Eva no solo los afecta a ellos, sino a toda la humanidad, ya que todos los descendientes llevan el peso de esa caída. A pesar de este descenso, su legado no es solo negativo. A través de su linaje se trazan las genealogías que eventualmente llevan a figuras clave como Noé, Abraham y finalmente a Jesús, quien en la teología cristiana es visto como el nuevo Adán, destinado a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, aunque su desobediencia trajo el pecado al mundo, también puso en marcha el plan divino de redención. Adán y Eva representan en última instancia tanto la fragilidad humana como la esperanza de restauración, un legado de aprendizaje, crecimiento y redención. Ahora me gustaría saber qué piensan sobre el legado de Adán y Eva, cómo creen que su historia impacta nuestra vida hoy en día. Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Si les gustó este video y quieren aprender más sobre historias bíblicas poco conocidas, no olviden suscribirse al canal. Prometo traerles más contenido interesante y profundo que les hará ver estas historias de una manera nueva. Hasta la próxima. Bendiciones.